¿Cómo deberíamos vivir como hijos de Dios? Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Es una pregunta que vamos a responder en este tiempo devocional durante varias semanas. Y vamos a comenzar orando. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entenderla y a poder vivir conforme a ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cuántos hemos presenciado algún hecho o algún acontecimiento espectacular? Durante mi niñez y adolescencia tuve la oportunidad de presenciar ciertos acontecimientos increíbles. Uno de ellos fue el paso del cometa Halley en 1986. Aunque era algo muy esperado, no fue tan espectacular. Recuerdo que era como un pequeño renacuajo en el cielo y, de paso, esos días había muchas nubes. Pero algo que me impactó más fue asistir a una función de un circo ruso que llegó a La Paz, donde pude ver osos manejando bicicletas y monociclos. Eso fue algo que quedó grabado en mi mente. También pudimos ver a través de la televisión hechos importantes como la caída del muro de Berlín, el accidente del transbordador Challenger, el ataque a las Torres Gemelas y muchas otras cosas más. Son hechos que han marcado la historia universal y también han marcado historias personales. En el pasaje que vamos a comenzar a estudiar hoy, estaremos frente a uno de los acontecimientos más impresionantes que vivió la Iglesia en su formación. Ese acontecimiento es la ascensión de Jesús. Es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido por el mundo cristiano porque nos muestra una realidad que fue una gran motivación para la Iglesia y ha marcado la vida de los hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos 1, del 6 al 14, de esta forma. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Juan, y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este acontecimiento marca la diferencia del cristianismo con cualquier otro movimiento religioso o político. Porque Jesús no es un héroe caído, alguien que murió, que tal vez resucitó, pero volvió a morir. No tenemos los restos de un líder que permanecen en una tumba a la que podemos peregrinar, sino que Jesucristo murió y resucitó.
Pero no solo eso, sino que Él sigue vivo y está sentado junto con el Padre. Jesús está vivo y no muerto. Cuando me pongo a pensar en esto y trato de imaginarme el momento, lo que estaban presenciando estas personas, realmente es excepcional. Es más que ver unos osos manejando monociclo. Los discípulos no estaban tristes. Jesús murió, y ahí sí estaban tristes, pero luego resucitó. Y ahora ellos veían que estaba ascendiendo al cielo y los estaba dejando con una gran esperanza. 2000 años después, la pregunta es, ¿a cuántos nos impresiona este acontecimiento? ¿Cuán lejano o irreal encontramos este relato? Obviamente no hemos sido testigos oculares, pero ¿es algo que tenemos por cierto? Todo lo sucedido en la vida de Jesús, desde su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, marcó la vida de sus discípulos. Y tiene que marcar la vida de todos los que han creído en Él como Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir los hijos de Dios? Y lo primero es que deberíamos vivir con nuestra mirada y con el deseo de que el reino de Dios venga, que el reino de Dios sea establecido. Finalizando Lucas y comenzando Hechos, vemos a Jesús resucitado diciendo cosas específicas a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Lucas 24, 44 al 49 dice así: Después Jesús les dijo: Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y luego en Hechos, capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice: A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que salieran de Jerusalén, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: Oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús resucitó. Los discípulos lo vieron crucificado y luego en un sepulcro. Ahora estaba vivo y pasó 40 días con ellos hablándoles con la palabra. Como dicen los pasajes que acabamos de leer, les explicó a través del Antiguo Testamento por qué había sucedido todo, cuál era el plan de Dios desde el principio, y cómo fue necesario que Él padeciera y muriera en la cruz por nuestros pecados. Pero también les mostró que la misma palabra decía que Él resucitaría. Ahora, en ese tiempo, dice Hechos 1:3, les habló del reino de Dios y les dijo que no salieran de Jerusalén. Tenían que esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, que enviaría el Espíritu Santo. Con esto, el Señor estaba preparando a los discípulos para su partida. Pero no era un moribundo en su lecho de muerte, dejando su última voluntad o su legado. El Señor estaba más vivo que nunca.
y regresaría al Padre. Volvería al lugar de gloria. ¿Para qué? Para estar como nuestro abogado, para estar como nuestro intercesor, para reinar sobre su iglesia. Y el pasaje continúa y dice en el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Cuál será el tiempo en el que restaurarás el reino del que nos estás hablando? ¿Va a ser en este momento? ¿Será pronto? Ellos estaban emocionados con todo lo que estaba pasando y ansiosos por ver establecido nuevamente el reino en el que Él restauraría el trono de David. Estaban esperando tal vez un reino terrenal, que las cosas cambien por completo. Tenían un gran deseo de ver la realidad, el cumplimiento de lo que el Señor les había hablado. Y saben, los hijos de Dios ansían ver que el Señor esté reinando. Y esté reinando sobre todo. El momento en el que el Señor sea revelado de una forma visible y vivamos con Él por la eternidad. Estamos aguardando ese reino que tiene dominio eterno y que no se va a acabar y que nunca va a ser destruido. Estamos mirando hacia el cumplimiento total de nuestra salvación. Los hijos de Dios ansían ese momento. Ahora, los discípulos querían saber cuándo se cumpliría esto, si sería pronto. Y ese debería ser también nuestro deseo. Ahí debería estar puesta nuestra mirada. Deberíamos vivir a la espera de ese momento. Y Jesús contesta a los discípulos y les dice que solo el Padre tenía autoridad para establecer el tiempo en el que restauraría por completo ese reino. Pero era algo que ellos todavía no deberían saber. Era hermoso pensar en el establecimiento del reino, pero el Señor tiene sus propios tiempos. Ahora, el Señor reina, y ese reino ya ha comenzado. Y está con nosotros, la iglesia. Todo está en su control. Y Él no ha perdido el control de absolutamente nada. Y nadie podría especular tratando de establecer el fin de los tiempos, cuando ese reino sea completamente visible y establecido con los hijos de Dios. El establecimiento del reino del Señor marcará el fin de los tiempos, cuando los hijos de Dios moremos con Él por la eternidad. Y todos los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador recibirán vida eterna. Estarán, es decir, ya tenemos vida eterna, pero vivirán eternamente con Él. Y los que no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador recibirán la justa paga por sus pecados. Ahora, ¿cuántos de nosotros ansiamos el establecimiento del reino? Es verdad que a nosotros no nos toca saber cuándo sucederá esto, porque esto solo el Padre lo sabe. ¿Estamos conscientes de que esto va a suceder? ¿O es algo que no vemos como real en nuestro futuro? La idea de un reino eterno solo parece parte de una película de fantasía, donde un león habla y 4 niños luchan contra seres mitológicos. Lamentablemente creo que esa es la idea que tenemos del futuro con nuestro Señor. Ni siquiera nos imaginamos cómo será todo esto. Es tal vez tan lejano y ajeno a la realidad que vivimos que no lo consideramos. Pero los discípulos de Jesús estaban emocionados con esta idea. Eran muchos siglos de espera para ver el cumplimiento de la promesa y ansiaban ese momento en el que el reino de Dios fuese establecido definitivamente.
Volviendo a leer el pasaje, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si bien no les corresponde a ustedes saber el tiempo en el que el Señor va a establecer su reino, sí hay algo que van a tener por cierto. Ustedes son parte de ese reino y van a trabajar en el crecimiento de ese reino. El Señor dijo a sus discípulos que les iba a dar poder a través del Espíritu Santo. El poder para ser testigos. Y de eso vamos a estar hablando el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver que necesitamos tener en nuestra mente, en nuestros ojos, tu reino. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir como hijos tuyos, con nuestra mirada puesta en tu reino. Te pedimos que tú nos ayudes a poner nuestra esperanza, no en las cosas de acá, sino en que vamos a pasar la eternidad contigo. Señor, te damos gracias porque nos has hecho parte de ese reino. Y gracias, Señor, porque tú reinas sobre nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir de esa manera. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.